Bueno, muchachos, vamos a empezar con un tema nuevo. Me da risa porque grabo con 4 veces esta introducción. Eh, Vamos a empezar con un tema nuevo, sí, que se llama costeo directo y costeo por absorción. Esta nueva teoría lo que busca, estas teorías lo que buscan es hacer un análisis de los costos mediante el estudio del estado de costos y el estado de ingresos, ¿sí? ¿Para qué? Se hace principalmente o primordialmente con el fin de analizar qué tanto impacto tienen eh, los costos fijos o fijos en los costos de la producción y en los ingresos que a su vez me van a dar un margen a mí o una utilidad de ingresos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Los costos por absorción asumen todos los costos como parte de los costos de la producción, mientras que en el costeo directo nos dice que no todos los costos hacen parte de los costos de producción, sino que los costos fijos no deben tomarse ni deben incluirse por cuanto no representan un costo relacionado directamente a las unidades o la producción, ¿cierto? De los productos manufacturados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar primero con el estado de costos. Con el estado de costos. Entonces, el primero es el estado de costos por el método de absorción. Vamos a analizar el estado de costos y el estado de ingresos, ¿cierto? Empecemos por el estado de costos de artículos manufacturados por el método de absorción. ¿Qué quiere decir método de absorción? Pues que nosotros estamos incluyendo en este estado de costos, estamos incluyendo en este estado de costos pues todos los costos, incluyendo a su vez los costos fijos. Entonces, empecemos. Costos utilizados durante la producción del periodo estándar. Producción del periodo. Entonces, entre paréntesis, estándar, ¿cierto? Estándar porque el otro va a ser el que utilizamos nosotros por el método estándar. Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Vamos a tomar en cuenta la materia prima, la mano de obra, ahí, y los costos indirectos de fabricación, que a su vez están reflejados en variables y fijos, ¿cierto? Entonces, traigamos de la información que ya nos da y que nosotros ya hemos sacado el ejercicio. Entonces, aquí están los costos indirectos de fabricación presupuestados, los costos estándares utilizados en la producción. Ya sabemos que lo que hicimos nosotros en las primeras clases fue hallar los estándares. Luego lo que hicimos nosotros fue, en base a la producción, analizar las variaciones de lo que realmente producimos con base a esos estándares, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos los costos de la producción, ¿cierto? Entonces, materia prima, simplemente estoy llevando los datos que ya sacamos, mano de obra, y los costos indirectos de fabricación, que los vamos a dividir entre variables y fijos, como siempre. Vamos acá para que se vea nuestro concepto. Entonces, variables y fijos, ¿sí? Y fijos. Recuerden siempre que los costos están directamente relacionados cuando hablamos de estándares a las horas trabajadas, ¿cierto? Sumamos, ya tenemos nuestro primer valor. Ya tenemos el primer valor, que son los costos utilizados en la producción. Entonces, total, costos utilizados en la producción. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como se supone que estamos hallando los costos de la producción, debemos restarle nuestros inventarios finales. Obviamente, de trabajos en proceso. Primero, mentiras, le vamos a sumar
el inventario inicial de trabajo en proceso. Es que no tenemos, pero para que nos quede como la tablita como debe ser siempre, nosotros debemos primero sumarle y después si le restamos los inventarios finales. Pero primero restémosle los inventarios iniciales. Obviamente no tenemos aquí en el enunciado del ejercicio de la primera clase, pues no, nunca nos dieron, no tienen inventarios, no hay inventarios iniciales, es cero. Eso nos da a nosotros el total, ¿cierto? De costos durante el proceso o periodo. ¿Sí? Sería la suma de los dos. Obviamente pues no tenemos iniciales, nos va a dar lo mismo, pero pues para que cuando nos los den sepamos que debemos sumárselos a los costos que tenemos en el periodo por obvias razones. Si nos tenemos un inventario inicial pues y unas unidades que nosotros iniciamos y terminamos, pues obviamente las que teníamos en nuestro inventario inicial hacen parte de esas terminadas, ¿cierto? O de por lo menos esas procesadas. Ahora sí le vamos a restar el inventario final. Inventario final del proceso. De los artículos en proceso. Artículos en proceso. ¿Sí? Que también información, nosotros la tenemos acá, mire, inventario final, trabajo en proceso, o sea, artículos en proceso. Entonces incluimos mano de obra, materia prima y costos indirectos de fabricación, porque sabemos que para este estudio de costos por método de absorción, sí incluimos los costos fijos, ¿cierto? Esto nos da el total, ahora sí, de los artículos manufacturados. Costeo estándar. ¿Cierto? Ahora aquí ya tenemos el total de los artículos manufacturados, ya le dedujimos lo que nos quedó en nuestro inventario final, por ende tenemos lo que terminamos o manufacturamos, ¿cierto? Ahora vamos a hacer el mismo esquema, pero para analizarlo mediante el costeo directo. Entonces utilizamos la misma tablita, el mismo esquema, perdón, pero tengamos en cuenta que nosotros ya no vamos a incluir los costos fijos, ¿cierto? Ya no los vamos a incluir por cuanto en este modelo de costos no se incluyen los costos fijos. Simplemente vamos a traer los datos que ya conocemos, que son los mismos. Vamos a traerlos acá de la tabla principal pues para que nos quede claro que son los mismos. Los utilizados, que son materia prima, mano de obra y los fijos, que ya sabemos que en este caso no vamos a tomar en cuenta los fijos, simplemente los variables. Solo tomo los variables. Entonces el costo total utilizado en la producción sería esto más esto más esto. O sea, mano de obra, materia prima y costos indirectos de fabricación variables, que son los que, repito, una y mil veces están ligados exclusivamente a la producción. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con los costos del inventario inicial, que ya sabemos que no tenemos, pero pues para ponerlo, debemos tener claridad que siempre debemos sumárselos. Repito, asumimos que si nosotros tenemos un inventario inicial y un inventario final, lo primero que hicimos fue terminar los que ya teníamos, ¿cierto? Es algo así como se maneja el método PEPS, aunque esto no está por método PEPS, pero ahora nos da el total de costos durante el proceso. Aquí es exactamente igual, simplemente estamos haciendo nuevamente la operación. Ahora, vamos a restarle nuestro inventario final de los artículos en proceso durante el periodo. Y aquí volvemos a lo mismo. Entonces, quedamos igual. Sabemos que son 100 unidades y que también la tenemos desglosada. Entonces, materia prima, ¿cierto? Mano de obra, ¿cierto? Y sí, como no incluyo los fijos, solo los variables, descuento los variables, ¿sí? Es la única diferencia.
colocamos total de artículos manufacturados con todo directo, ponemos aquí la palabrita y ya tenemos nuestro estado de costos. Ya vemos acá una diferencia principal, obviamente por razones lógicas, que nos va a dar mayor costo en el método por absorción, por cuanto incluimos todos los costos, que en el método directo, por cuanto no incluimos los costos directos. Vamos a hacer como una especie de comprobación para ver la diferencia en dónde radica. Obviamente sabemos en dónde radica, ¿sí? En los costos fijos. Vamos a ver cuánto es la diferencia. Los colores. Listo. Entonces ya sabemos que la diferencia es de 32.400, ¿cierto? Que es la diferencia entre nuestro estado de costos, método directo, y nuestro estado de costos por costeo por absorción. Ahora, esa diferencia obviamente se basa en los costos fijos, ¿cierto? Y nosotros se los descontamos de los costos indirectos de fabricación, fijos, de nuestra producción, nuestros CIF fijos, de nuestro inventario de productos en proceso, ¿cierto? Que es lo que nosotros utilizamos. Traigamos nuestros valores que coincidan, fijos de nuestros productos, nuestra producción del periodo, y nuestros CIF de los que nos quedaron en el inventario de productos en proceso, nuestro inventario final de productos en proceso, que es diferente a nuestro inventario final de productos terminados. Y la diferencia entre los dos, obviamente, pues nos da la misma. ¿Sí? Nos va a dar 0, 0 nos da. Simplemente corroborar que estamos verificando que la diferencia radica en la presencia de los costos fijos. Ahora, aquí ya analizamos el impacto de nuestros costos en el estado de costos, ¿cierto? Valga la redundancia, pero ese es el impacto que tienen los costos fijos en el estado de costos. Ahora, van a hacer un ensayo, esta es solo una parte. Van a hacer un ensayo, yo no lo puedo ver, obviamente, pues ustedes si están viendo la clase que deben verla, pues sabrán que la actividad es para entregar un ensayo de la diferencia que puede tener o el impacto que debe tener el estado de costos de manera directa y por absorción en determinadas empresas. Les doy la libertad que escojan la empresa y que ustedes, analizando la teoría que van a consultar, ¿cierto? Costeo directo y costeo por absorción, determinen o delimiten cuáles pueden o consideran ustedes que debe ser para la toma de decisiones en diferentes empresas desde su punto de vista el modelo de costos que yo debo utilizar. Entonces, un ejemplo, si yo digo que una empresa láctea, entonces yo digo, bueno, pues yo escogí una empresa láctea, obviamente a modo de ensayo, ¿no? Esto debe ser como un ensayo. Entonces yo digo, considero que el estado de costos por absorción debe ser el que se implemente en este tipo de empresa para la toma de decisiones. O ustedes pueden decirme también en base. No, el modelo de presentar siempre va a ser el de absorción, pero el método que debemos utilizar para analizar la información que tenemos es el estado de costos de método directo, porque es el que realmente me refleja cuánto me está costando a mí la producción de determinado bien, ¿sí? De determinado bien manufacturado o no manufacturado, o determinado servicio, bueno, el que ustedes escojan, lo fundamentan y me justifican por qué escogieron el modelo de costos que escogieron para esa empresa. Estos modelos de costos se utilizan básicamente para esto que les estoy diciendo, para tomar decisiones, para analizar impactos de precios, cómo la producción afecta el costo y el margen de contribución, cómo, como por ejemplo las unidades dañadas, el tiempo de ocio, todo este tipo de cosas, cómo afectan la producción. Sí, cosa que yo no incluyo
en los costos fijos. Los costos fijos no están ligados a la producción, por ende no afectan mi producción cuando disminuyen o cuando aumentan. Los costos fijos siempre son fijos. Cuando yo me refiero a aumentar o disminuir es, si yo aumento mi producción, los costos fijos están estables, ¿cierto? No va a afectar eh, mi, 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 mi margen de contribución de manera negativa, sino al contrario lo va a afectar de manera positiva. Entre más yo produzca, mis costos fijos van a representar siempre el mismo porcentaje, siempre va a ser el mismo porcentaje en el costo total del producto, ¿cierto? Al ser el mismo porcentaje, entre yo más produzca, va a representar menos. ¿Qué pasa? Si yo produzco menos, ese margen o ese costo fijo que representa mi costo total va a tener un mayor impacto, ¿sí? Una mayor incidencia, va a afectar más. Ese tipo de análisis es el que yo quiero que ustedes hagan en el ensayo, repito, en el ensayo, y que me digan cuál es el estado de costos que ustedes consideran es el que debe emplearse para el sector que ustedes escojan. Listo. Esa es la primera actividad. Ahora vamos a hacer el estado de ingresos, ¿cierto? El estado de ingresos, que ya una vez analizando los costos, podemos empezar a determinar cómo afecta eso, ahora sí, en la parte de ingresos, porque nos dan unas ventas, ya sé cuánto vendí, nos dicen cuántas unidades vendí, pues ahora simplemente lo que debo hacer es analizar cómo impactó mi estado de ingresos. Entonces, estado de ingresos. Entonces, siempre que empecemos a hacer los ingresos, esto es como haciendo un estado de resultados. Obviamente siempre vamos a empezar por los ingresos, valga la redundancia, que en este caso pues son las ventas, ¿cierto? Nos vamos a la información que nos dan y ellos nos dicen que vendimos 1.650 unidades, cada una 100, para un total de 165.000. Eso fue lo que vendimos. Ahora vamos a empezar a depurarlo, o sea, a deducir los costos de los artículos vendidos. Y a esto volvemos un poco de lo que yo les había dicho antes. Obviamente, pues nosotros sabemos cuántos artículos vendimos porque tenemos un inventario inicial, unos productos elaborados en el periodo y unos artículos en nuestro inventario final. Una regla o una operación entre los tres, pues nos va a dar cuánto vendimos, ¿cierto? O simplemente, si cada uno vale 100, pues vendimos 1.650 unidades, ¿cierto? ¿Cuántas producimos en el periodo? Pues la resta de los dos en nuestro inventario final, que es básicamente lo que tenemos acá, ¿cierto? Vendí 1.650 unidades, produje 1.800, pues ¿cuánto es mi inventario final? 150, que me queda de los dos. Inventario final de artículos terminados. Ojo, es diferente artículos terminados a artículos en proceso. Si mira, aquí hay 100 unidades, aquí hay 150. Entonces, como ya tenemos un poco de claridad, vamos a empezar a analizar cuáles son nuestros costos de los artículos que vendimos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nuestro inventario inicial, que ya sabemos que no hay, pero siempre debemos tenerlo en cuenta, más el costo de los artículos manufacturados y la variación neta total desfavorable. Estas fueron las que nosotros hallamos, ¿cierto? Entonces, nuestro inventario inicial ya sabemos que es cero. El costo total de los artículos, el costo total de los artículos manufacturados, pues fue el que acabamos de hallar nosotros, si simplemente traemos el dato de estado de costos, ¿sí? El total, y las variaciones netas totales, que es un dato que también yo les doy, simplemente ustedes deben hacer la operación, es sumar, ¿cierto? Y aunque este esté negativo, sabemos que el resultado da positivo, por ende es desfavorable. Fuerte. Positivo favorable, perdón, negativo favorable, que solo nos dio del precio, la clase de variaciones, recuerden, y todos los positivos son desfavorables, ¿cierto? Esto nos va a dar el total de artículos disponibles para la venta, total de costos, artículos disponibles, ¿cierto?
Incluye las variaciones porque fueron los costos que yo no presupuesté. ¿Cierto? Ahí tenemos el total. Ahora le vamos a restar. Recuerden, esto es el total de artículos que tenemos para la venta, ¿sí? Nuestro inventario inicial, más los que manufacturamos en el periodo, más las variaciones que son los costos que no contemplamos, ese es el total de costos de los artículos del periodo. Ahora le debemos restar lo que nos quedó en el inventario final de artículos terminados. Entonces, ya sabemos que nuestro inventario final son 150 unidades. ¿Cómo debemos saber cuál es el costo de esas 150 unidades? Pero nosotros ya tenemos estándares de costos, pues simplemente lo multiplicamos por el costo estándar unitario, ¿cierto? Eso nos va a dar el costo de los artículos vendidos. ¿Sí? Lo que tenía menos lo que me trae en mi inventario me da el costo de los artículos vendidos. La diferencia es lo que normalmente conocemos como la utilidad bruta. Obviamente para este ejercicio pues no vamos a darle ni impuesto ni nada, sería el ingreso menos el costo. Esa sería mi utilidad bruta. A eso obviamente debemos descontarle los gastos. Recuerden que siempre los gastos de administración y mercado. Obviamente esos gastos también nos los dan. Si nos dicen gastos de administración y mercado, sumamos que 20.000 son costos fijos, total 45.000. La diferencia pues va a ser nuestro ingreso operacional, o sea, nuestro ingreso producto de la actividad, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a hacer exactamente el mismo para analizar las diferencias, ¿cierto? Por el método directo. Entonces, obviamente vamos a tomar el mismo esquema, la misma estructura, simplemente ya saben que no vamos a incluir, ¿cierto? No vamos a incluir los fijos. Entonces traemos las ventas, ¿cierto? Tenemos todo formulado por si cambiamos un solo dato, nos cambie todo. Y empezamos, inventario inicial de artículos terminados, sabemos que no tenemos. Más costo de artículos manufacturados, método directo. No es por absorción, sino método directo. Entonces, nuestro estado de costo de artículos manufacturados, método directo, ¿cierto? Lo traemos. Pero la variación neta es favorable. Pero ojo, acá debemos tener en cuenta una cosa. La variación neta incluye, obviamente, los costos fijos, ¿cierto? Los costos fijos por cuanto nosotros estamos analizando todas las variaciones. Por eso es que para esta ocasión para nosotros para esta ocasión lo incluimos con tres variaciones para poder hallar la diferencia. Entonces, la variación total. La variación total, pues ya sabemos cuál es, que son los 9.512, variación total neta desfavorable, y a eso debemos descontarle la variación del volumen de producción. Que nos dan, y que si no, pues con la fórmula podemos hallar, ¿cierto? Es esto. Esa diferencia entre los dos, va a ser la que yo voy a tomar. ¿Por qué? Porque en esa variación del volumen de producción están inmersos los costos fijos. O sea, la variación de los costos fijos, ¿cierto?
Copiamos el dato, listo. Entonces, ¿cuál es el total de los costos de artículos disponibles para la venta? Ahora, menos el inventario final de los artículos terminados. Obviamente, pues sabemos que en el inventario final de artículos terminados vamos a hacer exactamente la misma operación que hicimos en el anterior. Sabemos que son 150 unidades que tenemos, ¿cierto?, en nuestro inventario final y que lo vamos a multiplicar, que dice, y que lo vamos a multiplicar por nuestro costeo estándar, ¿cierto? Pero como nuestro costeo estándar unitario tiene la tasa de los fijos, pues lo multiplicamos por todos menos por los fijos, o sumamos los tres y lo multiplicamos por un solo valor, ¿cierto? Entonces la tasa de mano de obra, de materia prima, más la tasa de mano de obra, más la tasa de los CIF variables, no de los fijos, ¿cierto? Simplemente multipliqué las unidades que ya tenía por la tasa estándar sin contar los costos fijos. Eso me da el costo de los artículos vendidos, ¿cierto? Ya los tengo. ¿Cuánto es ahora mi utilidad bruta? Las ventas menos nuestro costo de artículos vendidos. Ahora, acá debemos también tener en cuenta una cosa. Debemos utilizar los gastos de administración que, recuerden, en el ejercicio nos dan de manera desglosada, ¿cierto? Incluyámosle una celda aquí abajo. Lo que nosotros ahora no vamos a hallar es la utilidad bruta, sino es un término, permítanme borro por un segundo, que vamos a llamar, que se llama margen de contribución. Ustedes lo han escuchado en análisis financiero 2. El margen de contribución o ingreso marginal, pues es la diferencia obviamente entre los ingresos y costos variables, ¿cierto? Nosotros cuando vimos la información del ejercicio nos dieron unos gastos fijos y variables. Entonces debemos descontarle los gastos variables para saber cuál es nuestro margen de contribución. Este margen de contribución es el que se utiliza muchísimo para analizar el costo de los bienes y el beneficio que trae un determinado cambio de, por ejemplo, materia prima, de una maquinaria, sí, porque habla directamente de niveles de producción. Entonces, ¿cómo afecta determinado cambio o determinado análisis de mercado, no sé, o una diferente situación en el costo, ¿sí? Para analizar los costos que tiene un producto, pues yo debo primero saber cuál sería mi margen de contribución o mi ingreso marginal. Por eso es que no utilizamos la palabra utilidad, porque a esto haría falta descontarle nuestros costos fijos, ¿sí? Para ahí sí hablar de utilidad. Entonces, ¿cuáles son nuestros gastos variables? El ejercicio nos dice que son 45.000 en total, de los cuales 20.000 son fijos. Simplemente la diferencia, ya los había sacado, pues la diferencia pues son los gastos variables. Esa es la razón de saber cuáles son en total, ¿cierto? Los costos inmersos del producto de manera directamente relacionada a la producción. Determinar cuánto es mi margen de contribución. Entonces ahora sería mis ingresos menos la suma de estos dos. Abramos paréntesis, ¿cierto? Que sería el total de mis gastos. Ahora sí, ese sería mi margen de contribución. ¿Qué quiere decir? Que los costos que están directamente relacionados a la producción en relación a las ventas me dan un margen o un ingreso o una utilidad que se puede decir entre comillas de 71.463, ¿cierto? En comparación a mi utilidad bruta, pues obviamente es muchísimo más alta. Yo aquí aún no he descontado los gastos de administración. Y aparte tengo que descontar los costos fijos presupuestados. Para decir hablar de ingreso operacional. Pero hasta acá es que se hacen los análisis. Entonces, ¿qué se busca con esto? Lo que ya les he repetido, que ustedes puedan analizar cómo afecta determinada
determinado cambio, determinado bien. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, para las juntas. Por ejemplo, cuando van a cambiar un material, cuando van a cambiar un modelo operario. O sea, si, por ejemplo, la línea de producción ya no se va a hacer de manera horizontal, sino vertical, o la línea de producción se va a cambiar de manual a mecánica, o ¿sí me entienden? Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de cambios son los que yo puedo ver reflejados en el margen de contribución, mientras en el estado de ingresos, por el método de absorción, yo no lo voy a poder reflejar así, porque yo ya le estoy incluyendo los costos fijos. Acá no. Acá una vez tenga mi margen de contribución, pues simplemente lo depuro, ¿cierto? Lo depuro y le descuento los costos fijos. Entonces, los costos fijos presupuestados me los dan. Es una tasa que nosotros teníamos desde un principio del ejercicio, que obviamente lo que usted espera, ¿cierto? Lo que usted espera gastar siempre en el periodo y que por lo general es inmodificable. ¿Por qué es inmodificable? Porque usted siempre va a tener la misma tasa, siempre paga el mismo arriendo, por lo general siempre paga la misma agua, siempre paga la misma luz, ¿sí? ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, por eso siempre se maneja lo mismo. Si uno se fija, por ejemplo, los estándares sería la suma de estos variables más de los productos en proceso que estaban por acá, ¿sí? De los fijos en proceso, más o menos daría casi lo mismo y habría que también incluirle los que tenemos en nuestro inventario final, más los gastos de administración, solamente los fijos, ¿cierto? Porque ya le desconté los variables. Entonces a nuestro margen de contribución le restamos estos dos gastos. Aquí yo le puse menos inventario final, pero obviamente ya saben que esto se lo estamos restando al ingreso. Bueno, ahora sí tenemos nuestro ingreso operacional. Otra diferencia más para analizar, si se fijan, nuestro ingreso operacional es mucho más favorable en el método por absorción y en el método directo. Estas son una de las cosas, son una de las variables que ustedes deben analizar, ¿cierto? Que ustedes deben analizar cuando hagan el ensayo, ¿sí? ¿Por qué acá me da mayor ingreso que acá? Ese tipo de cosas son las que nosotros debemos contemplar a la hora, por ejemplo, como contadores, de dar información, de dar informes, de hablar de estudios de mercado, de análisis de mercado, bueno, todo ese tipo de cosas. Vamos a hacer exactamente igual que hicimos nosotros, vamos a analizar la diferencia en dónde radica, y en este caso, pues, va a radicar en nuestros inventarios, porque fue de los inventarios de donde descontamos nuestros costos fijos, ¿cierto? Entonces, la diferencia esa es nuestra diferencia. Y vamos a buscar de dónde viene esa diferencia. Entonces, como ya les había dicho, la diferencia obviamente va a venir de nuestros inventarios, ¿cierto? Inventario final. Por absorción, sería nuestro inventario de productos en proceso. Nuestro inventario final. Costeo por absorción. Y hacemos lo mismo para el costeo directo. Obviamente pues ya sabemos en qué va a cambiar, simplemente traemos los datos. Inventario de productos en proceso. Entonces el ejercicio nos da hacer productos en proceso, 100 unidades, lo traemos y nuestro inventario final, que ya sabemos que son estas 150 unidades, y las multiplicamos por nuestro estándar de costo unitario.
Lo mismo hacemos con nuestro inventario de productos en proceso, que va a ser exactamente igual, simplemente no vamos a tomar en cuenta, si lo mismo que hicimos en la otra parte, no vamos a tomar en cuenta los variables, y lo mismo hacemos para el inventario final. Serían nuestras 150 unidades por la suma de estos tres muchachos, mano de obra, materia prima y SIP variables. Y obviamente la diferencia de los dos va a ser igual a la diferencia de nuestros estados de ingresos. ¿Sí? 3.780, 3.780, aquí tengo acá la negrilla y la pintura. Simplemente es comprobar que los costos, la diferencia está relacionada en los costos fijos. Y así se termina el ejercicio, muchachos. Entonces, recuerden tener en consideración cuando hagan, yo les voy a enviar un ejercicio, obviamente con todos los datos, pero entonces recuerden tener en consideración cuando hagan el ensayo, lo voy a leer, recuerden una hoja máxima, recuerden tener en consideración este tipo de variaciones, ¿sí? Este tipo de variaciones, porque en una parte me da, porque por un método, el que incluye más costos me da más ingresos, margen o más como utilidad, que en la otra parte. También recuerden analizar este tipo de conceptos, margen de contribución para que hagan sus análisis. ¿Qué tan importante es un margen de contribución y por qué lo debo tomar en cuenta? Eso ustedes lo vieron en el análisis, pero pues para el ensayo tómenlo en cuenta. Listo, muchachos, hasta aquí el ejercicio. Yo les envío esta información, el ejercicio. Ustedes por favor consulten la teoría referente a costeo directo y costeo por absorción y recuerden hacer el ensayo. Escojan un sector, una empresa, lo que ustedes quieran y digan cuál considera usted, en base a lo que ustedes leyeron, debería ser el sistema o el modelo de costos que ellos utilicen para la toma de decisión, ¿sí? Entonces incluso pueden buscar un escenario, pueden decir, por ejemplo, vamos a cambiar una máquina, entonces analizando la información o la empresa o el tipo de actividad o de producto que genera la empresa, considero que el estado de costos por el método directo, por el método de absorción, y ya, y ahí riegan ustedes la idea. Listo, muchachos. Entonces dejamos hasta ahí. Hasta luego. Cualquier cosa, ya saben, me pueden escribir.